Hola, un placer. Mi nombre es Jesús Duque. Soy fundador del grupo de redes sociales Anatoimagen, con 8 años compartiendo publicaciones científicas relacionadas a todo lo que es imágenes médicas. Y también cumplo funciones desde hace 10 años como especialista de aplicaciones en la modalidad de tomografía y resonancia magnética para la empresa Hitachi Medical en toda la región de Sudamérica y Centroamérica. Bien, hoy les quiero hablar de un tema un poquito diferente que sale de la rutina, pero que lo veo muy necesario para poder tomar una decisión cuando queremos comprar un tomógrafo. Bien, este tipo de información va dirigida a médicos radiólogos, a licenciados o tecnólogos en radiología o diagnóstico por imágenes, y también va dirigido a ingenieros biomédicos, el cual les va a ayudar a tomar tips o a tener tips para lograr una mejor toma de decisión cuando están buscando un tomógrafo. Recuerden que los vendedores siempre les van a llevar, ¿no?, hacia decisiones más por intereses de ellos que por asesoría. En este caso, quiero mostrarles un tipo de asesoría. ¿Cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta cuando queremos comprar un equipo de tomografía computarizada? Bien, empecemos. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo tomo la mejor decisión? Ok, ¿qué debemos observar cuando queremos comprar un equipo de tomografía? Ok, entonces, la respuesta no es tan simple, ¿bien? O no se debería tomar tan a la ligera. Debemos pensar como cinco. ¿Como cinco qué? Debemos pensar como 5 personas, ¿bien? Esta decisión involucra a un comité multidisciplinario, ¿bien? Entre esas 5 puntos de vista que debemos tomar en cuenta, vamos a conseguir el del gerente, bien, que normalmente es quien toma la decisión sin consultar al resto del comité, del equipo multidisciplinario. Una de mis recomendaciones es, si quieren tomar una buena decisión, no solo la tomen desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista numérico, porque obvio se van a inclinar por el equipo más barato sin mirar especificaciones. Y luego esto trae una serie de problemas porque oye, el equipo no puede hacer esto, el equipo no puede hacer lo otro, o está limitado, o no podemos crecer. Entonces, a la hora de tomar una decisión, por favor, involucren no solo al gerente, involucren al médico radiólogo, bien, que es la persona que tiene la responsabilidad de informar los estudios, involucren al ingeniero biomédico, quien va a ser esta persona que tiene la responsabilidad de mantener operativo el tomógrafo. Permitan que él conozca qué es lo que están comprando para que él también pueda hacer sus preguntas dependiendo de las características técnicas del área, ¿bien? Para poder tomar la mejor decisión. También un punto fundamental es que tomen también un poco en cuenta la opinión del operador. Bien, en este caso del tecnólogo, el licenciado, muchas veces no se les toma en cuenta, pero luego se les exige hacer cosas que probablemente el equipo no puede hacer. Él podía haber dado su granito de arena a la hora de tomar la decisión. Y el último punto de vista que hay que tomar en cuenta es el del paciente. Obviamente no le vamos a preguntar a los pacientes, pero sí vamos a buscar el tomógrafo con mejores eh, características para todo tipo de paciente, ¿bien? Ahora, mi sugerencia es que empecemos desde la derecha a la izquierda y por último dejemos los números, ¿bien? Veamos primero la parte clínica, la parte operativa, la parte de servicio técnico, la parte médica y al final evaluaremos los números dependiendo de qué características debe cumplir el equipo. ¿Ok? Desde el punto de vista del paciente, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta nuestro target de población. Si tenemos pacientes obesos o pacientes de tamaño estándar, ¿bien? ¿Qué tipo de pacientes vamos a atender? Si vamos a atender niños, pediatría, si vamos a atender pacientes politraumatizados o con dificultades que no nos van a colaborar, porque va a influir mucho las características que el tomógrafo tenga para abordar todo tipo de pacientes. Si queremos un tomógrafo con todo tipo de pacientes, bien, entonces debemos tenerlo claro desde un principio a la hora de comprar el equipo de tomografía. Importante, evalúen, chicos, evalúen la amplitud del gantry.
Muchas personas pensarán que los gantries son estándar. No. En el caso de los equipos de 16 cortes, los hay desde 65 centímetros hasta 75 centímetros. Entonces, y obviamente esto puede incidir en el precio final, pero no tiene sentido tener un equipo donde vamos a hacer pacientes de 160 kilos y luego no pasa por el gantrio, está apretado. De hecho, una de las características básicas es, si el médico está pensando hacer intervencionismo, quiere decir punciones, sea de hígado, sea de tórax, y también quiere hacer bloqueos radiculares, siempre le va a convenir el gantry con mayor amplitud para poder manipular las agujas. Eso es importante porque luego el médico se queja mucho de que no tiene espacio para operar las agujas para las punciones. Bien. También para los pacientes disminuir un poco la claustrofobia y para pacientes grandes nos va a convenir un gantry amplio, ¿bien? También los hay ya en equipos de 128 cortes, van a conseguir gantry de hasta 80 centímetros de apertura. Bien. Entonces, mientras más amplio sea el gantry, más fácil y cómodo será atender pacientes con dificultades para el posicionamiento y pacientes en estado crítico, como pueden ver en la foto, ¿bien? ¿Ok? Para el tema del intervencionismo nos va a convenir que también tenga mucho más apertura, como ya lo habíamos comentado. Bien. Entonces, muchas veces necesitamos posicionar al paciente que se coloque un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. Bien. Va a haber tomógrafos con la posibilidad de mover la mesa. Bien. Si el tomógrafo no tiene la posibilidad de mover la mesa en sentido lateral, nos gustaría que ese espacio adicional nos sirva para que el paciente pueda desplazarse un poco, por ejemplo, en estudios de hombro, donde necesitamos acomodar un poco el hombro de interés más hacia el medio de la mesa. Bien. Dependiendo de los modelos, bien, algunos tomógrafos permiten hacer estudios con brazos arriba o con brazos abajo, digamos como característica fundamental para ciertos estudios. Quiere decir, si usted va a hacer una tomografía de abdomen pelvis, normalmente a nosotros nos enseñaron en la universidad que debemos subir los brazos hacia arriba, con la finalidad de que esos huesos del brazo no artefacten con el estudio de abdomen. Y al revés, si voy a hacer un estudio de cuello o de cráneo, debería subir, mejor dicho, debería bajar los brazos para que no me interfieran con el estudio de cerebro y cuello. Pero dependiendo de algunos modelos, por ejemplo, en este caso de Hitachi Supria, viene con un colimador especial en forma de cuadrícula, que se llama colimadores 2D, el cual corrige la radiación dispersa, ¿bien? Y permite que podamos hacer estudios con los brazos abajo, por ejemplo, en el caso de abdomen pelvis, sin tener un artefacto significativo, ¿bien? Un consejo que también les doy es, ese artefacto realmente no lo ocasiona el hueso, lo ocasiona el aire entre dos estructuras. Entonces, siempre que necesiten dejar los brazos abajo, brazos arriba, dejen los brazos lo más pegados posible al cuerpo. Bien. Entonces, muchas veces nuestro paciente posee incapacidad para colaborarnos, por eso vamos a necesitar, como vemos en la imagen número 1 y en la imagen número 2, hacer tomografías con los brazos abajo. Pueden ver que en este caso no ocurrió ningún tipo de artefacto o no un artefacto significativo que amerite de replanificar el estudio. Bien, importante, evaluar el peso de la mesa. Como les dije, muchas veces nos orientamos por el precio del equipo y luego viene todo este tema, ¿bien? Hoy en día hay tomógrafos de que van de 150 kilos. Eso es muy poquito para un tomógrafo, ¿bien? Ya luego viene un target estándar entre 180 y 190 kilos y ya vienen superiores que pueden soportar 227 kilos, 230 kilos, 240, hasta 250 kilos, dependiendo del tipo del modelo, ¿bien? En el target de los 16, el mayor peso que yo he visto hasta el momento es de 227 kilos. En 128 cortes se consiguen algunos modelos de hasta 250 kilogramos. ¿Okay? Bien, otro punto a evaluar, la posibilidad de que el gantry pueda angular. Desde el punto de vista de las personas que ya tienen experiencia, esto parece un poquito tonto, digamos, de hablarlo. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos acostumbrados desde que trabajamos tomografía hace muchos años que los tomógrafos angulen. Pero les cuento algo, hoy en día muchos de los tomógrafos de nivel entrada que se están comercializando no poseen la opción de angular. Nos venden la idea de la angulación digital. Bien, sí, eso es prácticamente como hacer un MPR axial, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Si yo no angulo, el 100% de la radiación va dirigida directamente a las órbitas del paciente. Por medidas de protección radiológica, nosotros debemos tratar de evitar, por ejemplo, en un estudio de cerebro, tocar los cristalinos, porque son de los órganos más radiosensibles. Quiere decir que si sometemos el cristalino a mucha radiación, podríamos generar o cataratas o cáncer de cristalino, ¿bien? Por eso, en Japón, se exige que el tomógrafo angule para que podamos evitar la radiación en las órbitas. Inclusive hubo un experimento en una universidad de Japón donde se determinó que los tomógrafos que realizan tomografía de cerebro sin angular otorgan al cristalino alrededor de 158 miligray. Los que sí angulan otorgan al cristalino alrededor de 28 miligray. La diferencia es bastante entre el modelo que angula y el que no angula. Y aparte podemos evitar un poco el artefacto de base que se mejora bastante cuando el tomógrafo puede angular. Bien, importante, el cristalino del ojo está considerado de los órganos más radiosensibles. Por eso es importante, si angula, mejor para el paciente. Bien, cada paciente es único, posee altura y espesor distinto, ¿verdad? Esto amerita que el equipo de tomografía sea capaz de adaptar la dosis de radiación según las certificaciones internacionales, como la Comunidad Europea, la FDA, dependiendo de cada país habrá certificaciones, ¿bien? Entonces, en este caso tenemos que preguntar si vienen protocolos para adultos y protocolos para niños por edad y talla. Filtros iterativos. Bien, desde hace unos años para acá se viene manejando el concepto de los filtros iterativos. Cada marca tiene su propio nombre, bien, pero es importante preguntar qué generación de filtros iterativos posee este equipo que estamos comprando, bien. Porque la FDA hoy en día exige que todos los equipos tengan filtros iterativos y no se le entrega FDA a un equipo que no cumpla con estas normativas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es bajar la radiación, disminuir la potencia. Si nosotros disminuimos la potencia, vamos a tener una imagen como la primera imagen que tenemos al lado izquierdo. Es una imagen muy ruidosa, bien, al gusto de un médico. Pero nuestros filtros iterativos, bien, van a hacer que la imagen mejore bastante para que sea diagnóstico, bien. Entonces, dependiendo de la marca, ustedes van a conseguir filtros que pueden corregir hasta 10%, hasta 20%, ¿bien? Entonces, lo más que he visto hasta el momento es corregir hasta el 70% de ruido de una imagen, ¿bien? También, en el caso de los pacientes, podemos preguntar qué opcionales trae para, por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso de las personas con problemas auditivas, qué características trae el equipo como opcionales para darles instrucciones. En este caso, al equipo se le puede instalar unas pantallas para que ponga instrucciones, pues, inclusive en español. Si el paciente tiene problemas auditivos, se le pide que tome aire, el equipo va contando. O en el caso de los niños, podemos poner caricaturas, ¿bien? Para que sea un poco más divertido para ellos el estudio. ¿Okay? Bien, pasemos ahora, ¿qué puntos le pueden interesar al operador? Bien, entendamos por operador el licenciado en radiología, el tecnólogo, el licenciado en producción de bioimágenes, el técnico radiólogo, el TCU en imágenes, el tecnólogo, todas estas personas que son las que están día a día haciendo los estudios. ¿Okay? Primero, tenemos que entender que hay distintos niveles de experiencia. Van a haber personas con menos experiencias en tomografía y van a haber personas con mucho más experiencia en tomografía. Por eso es importante saber qué herramientas oferta la plataforma para el personal que no tiene tanta experiencia, ¿bien? Hay algunos modelos que vienen con unos APR, ¿bien? Una lista de protocolos que son prediseñadas, que nada más vamos, le damos clic al protocolo y directamente nos lleva y nos hace el estudio, ¿bien? Y también lo podemos manejar a nivel experto, donde podemos cambiar todo esos protocolos. Entonces es bueno saber qué tan amigable puede ser el software para ambos tipos de profesionales. Bien. También ocurre que si nuestro paciente, por ejemplo, posee dificultad para el posicionamiento
y se nos corta un poco la imagen, muchas veces al operador le toca repetir el estudio, o sea, volver a posicionar al paciente y recuperar y hacer el estudio nuevamente. Algunos tomógrafos, por eso pregunten, ya vienen con la opción de reconstruir a full FOB. Bien, quiere decir que si se me salió o se me cortó un poco la imagen, yo puedo reconstruirle nuevamente el total del FOB del equipo, que normalmente son de 500 milímetros, y por postproceso puedo recuperar la información que no me salió en la primera adquisición. No necesito repetir el estudio ni volver a irradiar. Bien, este es un punto a favor, por ejemplo, cuando hacemos senos paranasales y cortamos la punta de la nariz, muchas veces suelen repetir el estudio, no hace falta. Acá vamos a recuperar el 100% de la información solo por postproceso, o hacemos un pie y cortamos, por ejemplo, los dedos, también lo podemos recuperar por esta opción de postreconstrucción. Si el paciente se mueve un poco, ¿qué pasa? ¿Me toca repetir el estudio o me toca hablar con el médico radiólogo para que por favor permita que este estudio pase así? Bien. También pregunten porque ya está disponible filtros que corrigen movimientos en tomografía. Bien, lo habíamos escuchado en resonancia magnética, pero no en tomografía computarizada. Ya está disponible, podemos corregir pequeños movimientos, inclusive el endurecimiento o el artefacto de endurecimiento de las de rayo. Muy bien. Ok. Este punto es súper importante. ¿Posee el equipo que están por comprar reducción de artefactos metálicos, sí o no? Todas las marcas hoy en día manejan su propio algoritmo de reducción de artefacto metálico, pero bien, es importante resaltar que no todas las marcas lo manejan como paquete estándar. Muchas te ofertan el tomógrafo sin este algoritmo y luego te terminan cobrando por separado el algoritmo, o tan sencillo, nunca lo instalaste porque no quisiste pagar un poco más. Entonces pregunten si ese equipo, si es tecnología nueva, ya viene con su algoritmo de reducción de artefacto metálico para que podamos corregir los estudios donde hay metal y podamos hacer unas mejores imágenes MPR y unas mejores imágenes 3D. Como en este caso podemos ver tornillos radiculares, bien, la imagen A es la imagen original, vean el destello que causa el metal del tornillo y vean la imagen B cómo fue corregida, y es mucho más evaluable tanto para el radiólogo como para el ortopeda o traumatólogo esta imagen. Bien, la botonería. ¿Cómo viene configurado la botonería del equipo? ¿Por qué es importante? Les explico. Muchas veces en algunos modelos vienen los botones solo en el medio, encima de la pantallita. Esto dificulta que personas de tamaño pequeño les cueste llegar hasta los botones. Bien. Luego, si yo tengo la botonería de ambos lados, puedo acceder por cualquier lado del gantry y manejar el sistema. Bien. Lo otro es la posibilidad de empezar o parar el disparo desde el gantry. ¿Cómo es esto de empezar o parar el disparo desde el gantry? Imagínense que ustedes tienen que ir a colocar contraste y la literatura nos dice que el disparo se debe hacer 35 segundos, por ejemplo, después de empezar la inyección. Entonces, tenemos que recordar que cuando la literatura nos dice empezar la inyección, no significa terminada la inyección. Desde que empezamos la primera gotita de contraste a empujar, ya el tomógrafo tiene que estar contando. Entonces, si nosotros no tenemos un inyector de contraste, o por ejemplo, estamos haciendo un estudio de cerebro donde inyectamos a mano, ¿bien? Nosotros necesitamos que el equipo sea capaz de ser disparado desde adentro. Programamos nuestro delay en la consola, vamos, ponemos la inyectadora, le damos al botón de Start y comienza el tomógrafo a contar el delay. Ya cuando ustedes vean que quedan 10 segundos o 8 segundos, terminan y salen a la consola para no irradiarse. Lo otro es que también nos permite, si estamos haciendo punciones o algún médico está haciendo punciones, que directamente desde el gantry pueda empezar los disparos cada vez que va a hacer la punción. ¿Bien? Ok. Ok, acá podemos ver qué ocurre cuando trabajamos a full FOB. Imagínense, este paciente le cortamos un poco la grasa, pero posee FOB de 430, no me deja más. Pero un tomógrafo con FOB de 500, yo puedo recuperar la información que habíamos cortado. Bien. Ok, también versatilidad de la técnica. Que el equipo sea capaz de modular la dosis de la corriente, ¿bien? Dependiendo del tamaño de cada paciente.
Hoy en día todas las marcas deben ofrecer un modulador de corriente. Normalmente tiene su propio nombre en cada marca. Modulación de corriente es el nombre genérico, pero lo importante es que reconozca el grosor de cada paciente y el equipo sea capaz de adaptar los miliamperaje en función del grosor, del tamaño de cada paciente. Quiere decir, a algunos pacientes grandes el equipo va a irradiar más y otros pacientes más delgados el equipo va a irradiar menos sin tener que cambiar los parámetros, sino que lo va a hacer con el software de dosis inteligente. ¿Okay? Tenemos que conocer también, súper importante, cuál es el rango máximo escaneable de nuestros tomógrafos. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos llega un paciente politraumatizado y necesitamos hacer un barrido largo, tenemos que saber hasta dónde llega el tomógrafo que tenemos. Hay tomógrafos que solo te hacen 1 metro de largo, hay otros que hacen 1.20 metros de largo, otros que te hacen 1.5 metros de largo, otros 1.75 y otros hasta 2 metros. Va a depender del modelo y de la cantidad de cortes, ¿bien? Pero por lo menos deberíamos pedir que sea capaz de hacer 1.5, se considera un estándar hoy en día, para que podamos tener un rango suficiente para pacientes críticos, el cual necesitamos hacer un barrido largo. Y también conocer en cuánto tiempo es capaz el tomógrafo en hacer ese barrido. Bien. Luego, otro punto importante a preguntar es si el equipo viene por paquete estándar con el sensor del medio de contraste o el sensor de bolos, ¿bien? Para lograr unos buenos estudios contrastados. ¿Bien? Bien, ya hemos visto el punto de vista del operador, de caso del licenciado que maneja el equipo. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del ingeniero biomédico. Es súper importante que el ingeniero biomédico participe porque es la persona que va a estar a cargo, una vez cese la garantía, de la operatividad del equipo, de que funcione. Si no se le involucra, probablemente puedan después haber conflictos de intereses con lo que él necesita hacer y lo que el equipo realmente cumple. Primero, al biomédico hay que hablarle de site planning, preguntarle cuál es el espacio físico donde el equipo va a ser instalado. Bien, ustedes tienen que revisar según la legislación de cada país cuánto es el mínimo en que se va a instalar y si el tomógrafo que vamos a instalar cumple para ser instalado en esa área. Bien, también es importante preguntar si el gabinete eléctrico viene por separado o si el gabinete eléctrico viene integrado digamos, la parte electrónica viene integrada al gantry, lo que es el procesador, el CPU de procesamiento, ¿bien? Saber qué otros accesorios tocan ir en la misma habitación o si muchas de esas piezas vienen ya integradas al gantry. Bien. Es súper necesario también tomar en cuenta cuando la mesa del gantry está totalmente detrás, porque a algunos clientes les ha pasado que compran como una especie de extensión de mesa y no lo discutieron con el biomédico. Y resulta que después que hacen el site planning, cuando tratan de meter la mesa con la extensión choca contra la pared, bien pega de la pared. Entonces es bueno tomar en cuenta si ustedes van a usar una extensión de mesa, cuánto entra la mesa en el gantry y cuánto debe estar el gantry alejado de la pared si vamos a tener extensión de mesa. Bien. Luego, al biomédico también hay que mostrarle la información de los MHU del tubo. Estas son las unidades de Megahit Unit, que es las millones de unidades caloríficas que posee el tubo. ¿Por qué les digo? Si la institución compra, por ejemplo, un equipo de 2 MHU, va a ser un equipo que aproximadamente puede hacer 15 pacientes máximos por día. Si han comprado un equipo de 2 MHU para hacer 50, entonces es aquí donde el biomédico va a estar constantemente preguntando por qué el equipo recalienta, ¿bien? Entonces, esta parte es buena que el biomédico la pueda ver para que él también nos asesore o asesore al grupo de inversionistas cuál modelo, con cuál tubo conviene más, dependiendo de la cantidad de pacientes que se quieren realizar, ¿bien? Entonces, para que tengan una idea, un tubo de 2 MHU puede hacer aproximadamente 15 pacientes por día. Un tubo de 5 MHU hace 40. Hemos visto clientes con 5 que pueden hacer hasta 60. Pero si estamos pensando hacer 80 o 100 pacientes al día, lo que más nos conviene es un equipo más grande, con tubo más grande, de 7.5 MHU en adelante. Bien. Entonces recuerden que cuando un tubo de rayos X trabaja, genera todo el calor, se queda encerrado, veamos. ¿Okay?
cuando genera lo que es el disparo, todo el calor se queda encerrado dentro de la calota del tubo. Entonces también tenemos que preguntar si ese equipo o ese tubo de rayos X se enfría por agua o se enfría por aire. Si se enfriara por agua, quiere decir que el equipo necesita tener un chiller al cual el biomédico todos los días le tiene que revisar el PSI, la presión, de que no tenga pérdida de presión y que tenga buena cantidad de agua y que el agua que entra sea agua limpia y no agua sucia. El día que tengamos pérdida de presión y falta de agua, el equipo va a recalentar. Entonces, esto es importante que el biomédico lo tenga claro. Normalmente lo que más nos conviene es un tubo enfriado por aire, bien, por aceite, pero que tenga extractores de aire el tomógrafo, para que no dependamos de un chiller que amerita también de un mantenimiento adicional que puede ser complicado. Bien. Lo otro es, el biomédico tiene que estar claro de cuánto es el voltaje del equipo, del generador de voltaje, porque dependiendo del generador de voltaje necesitaremos energía para este equipo. Quiere decir, si yo estoy comprando un equipo con generador de 30 o de 40, el hospital tiene que ser capaz de otorgarle esa energía al tomógrafo. Si el hospital no cuenta con esa energía, tendrán que hacer unas adaptaciones eléctricas adicionales para que pueda funcionar bien el tomógrafo. ¿Qué quiere decir adicionales? Un tablero eléctrico nuevo, un transformador eléctrico nuevo y muchas veces se le sugiere al cliente tener una UPS para que no se le apague el equipo en pleno funcionamiento si hay bajones de voltaje o se va la luz. ¿Bien? ¿Por qué les quiero decir? Muchas veces el hospital dice, quiero un tomógrafo de 256 cortes o quiero uno de 128 cortes, pero resulta que es un generador de 80 kilowatts, pero el hospital apenas puede otorgar 50 kilowatts. Entonces, por eso es bueno saber cuál es el consumo en kilowatts de los equipos para tomar la mejor decisión. Lo otro también es que dependiendo del generador vendrá la potencia del equipo. Un equipo de generador pequeño, por ejemplo, de 24 kilowatts, solo nos puede dar hasta unos 200 o 220 miliamperajes. Uno de 48 kilowatts o alrededor de 50 ya nos otorga 400 y uno de 78 kilowatts nos puede otorgar 600 y si tenemos un poquito más hasta 700, ¿bien? Normalmente con uno de 400 mA tenemos suficiente para pacientes pequeños y pacientes grandes, pero si no vamos directamente al de 200 mA, cuando lleguen pacientes obesos, el equipo no va a tener la potencia suficiente para dar una buena calidad de imagen en pacientes grandes. Y luego viene el tema de que la marca no me lo notificó y es lo que les comento, los vendedores nunca van a notificar nada. Por eso es importante que el biomédico participe en la toma de decisión. Bien, lo que hablábamos ahorita, preguntar si el equipo es refrigerado por aire o refrigerado por agua. ¿Okay? Saber cuál es el método de desplazamiento del tubo, si es slip rings o es algo distinto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque normalmente los slip rings necesitan un mantenimiento alrededor de cada 6 meses o un poco antes, dependiendo de la marca. Y una vez pasada la garantía, el biomédico tiene que saber cuál es el mantenimiento básico para que no falle el movimiento de giro del equipo. Bien, también viene un mantenimiento, por ejemplo, como de los cables de alta tensión. Hay que explicárselo cuál es el mantenimiento preventivo de estos equipos para que no vaya a ocurrir lo que se llama el arqueo del tubo, el arqueo eléctrico. Bien, explicarles cada cuántos meses se recomienda. Bien, o si viene con una tecnología diferente, también explicarse para saber si no lleva mantenimiento. Pero normalmente ellos tienen que participar en los protocolos de mantenimiento del equipo. ¿Ok? El biomédico también tiene que estar claro cuántos kilos es capaz de levantar la mesa. Si es de 180 kilos o si es de 227. Preguntar si es de gatos hidráulicos o preguntar si es de tornillo mecánico. Bien, normalmente los gatos hidráulicos se desgastan mucho más rápido que el tornillo mecánico y son mesas que tienden a fallar más rápido. ¿Okay? Luego también el biomédico tiene que estar claro cuáles son los protocolos DICOM del equipo. Saber si ese tomógrafo es capaz de enviar DICOM al PACS, a la impresora, a una estación de trabajo, si se le va a instalar un wordlist, entonces preguntar si el tomógrafo ya viene con el wordlist activado. Todas esas cosas hay que preguntarlas antes de realizar la adquisición de un equipo de tomografía. ¿Okay? Importante, saber si el equipo de tomografía es capaz de ahorrar energía eléctrica, ¿bien? Algunos modelos hoy en día vienen con algo como lo que conoceríamos nosotros, tecnología inverter en los electrodomésticos, y los tomógrafos vienen un poquito con tecnología inverter, el cual, dependiendo de los horarios, te permite ahorrar algo más de energía
que esto va a ayudar a disminuir la factura eléctrica. Bien, también tenemos que preguntar si el equipo posee software de vigilancia remota por fábrica durante el tiempo de la garantía. Bien, en este caso es un equipo que se instala, este equipo es monitoreado desde Japón. Si algo falla, será notificado a la empresa que vendió el equipo y la empresa de una vez se comunica con el cliente. Por ejemplo, su tubo está arqueando. Bien, lo podemos detectar desde Japón y decir, mira, ¿por qué arquea? Porque no se le hizo el mantenimiento preventivo en el tiempo adecuado. O su equipo está siendo expuesto constantemente a dosis muy alta. También todo este tipo de información la podemos recolectar. O el equipo fue apagado de forma no correcta y por eso tal tarjeta está presentando una falla. Entonces, sin necesidad de ir al lugar en físico, se le envía la información al ingeniero biomédico y se recolecta información por qué el equipo puede estar fallando. Ah, no, mira, el día de ayer el equipo se fue la luz, se nos apagó de golpe y, bueno, la falla viene por esa corte de energía que ocurrió, ¿bien? Entonces, todas estas cositas van a ayudar a que el ingeniero biomédico se sienta más respaldado por la marca del tomógrafo, ¿bien? Luego, uno de los puntos críticos que hay que tener en cuenta es el del médico, ¿bien? No todo se puede partir en, por ejemplo, en cuánto cuesta el equipo, qué financiación, o bien, eso es importante, pero también hay que dejarle al médico ver las herramientas de este tomógrafo. Bien, doctor, mire, tenemos una versión nueva que viene con estos software adicionales, le pueden servir. ¿Usted quiere solo el paquete básico, doctor, o usted quiere que le incluyamos unos software de análisis que le van a ayudar para unos diagnósticos en particular? ¿Ok? Entonces, se hace indispensable contar con equipos de múltiples cortes por giro, ¿bien? Es decir, equipos de tomografía multicorte que permitan poder hacer adquisiciones de distintos tamaños, con espesores de cortes milimétricos. Eso hará que la resolución de estructuras muy pequeñas se logre con mejor definición y así poder evaluar todo tipo de patologías. Hoy en día se estandarizó como modelo mínimo de resolución los 16 cortes, ¿bien? Como un punto de equilibrio entre una buena calidad de imagen, precio y rendimiento. Bien. Ya en un equipo de 16 cortes vamos a empezar a ver resoluciones como esta, ¿bien? Resoluciones espaciales, ¿bien? De arterias muy pequeñas. ¿Ok? Lo otro es saber la capacidad del equipo de hacer imágenes clásicas, ¿bien? En otros formatos. Por ejemplo, hay equipos que te pueden hacer adquisiciones secuenciales, o en este caso el modelo de Hitachi, que haciendo tomografía corte a corte te puede hacer cortes MPR de esta calidad, sin necesidad de hacerlo en el liquidal y radiar las órbitas del paciente. Podemos hacerlo en secuencial, angulando el gantry. Ya se diseñó un algoritmo, en el caso de Hitachi se diseñó un algoritmo de corrección de angulación de gantry para lograr que en formato MPR podamos usar el volumen de imágenes corte a corte o secuenciales o axiales como lo determinen, ¿bien? Entonces acá pueden ver una imagen en liquidal versus una imagen secuencial. Una imagen liquidal obviamente muy rápida por un tema de incapacidad del paciente versus una imagen de tomografía clásica de cerebro axial, ¿bien? Pero ese volumen axial lo podemos transformar en coronal, también lo podemos transformar en sagital, ¿no? Logrando imágenes con contrastes nunca antes vistos en imágenes de cerebro. Bien, acá pueden ver imágenes hechas en modalidad secuencial, pero con reconstrucciones MPR. Inclusive podemos hacer extracción del cerebro a través de la estación de trabajo y hacer un volumen 3D de solamente el tejido cerebral. ¿Okay? Que el médico esté al tanto de cuáles son los filtros que trae el equipo, como corrección de metales, como filtros de colimaciones que van a mejorar el endurecimiento del rayo o correcciones de movimiento para que él pueda saber en qué momento se pueden aplicar esos filtros, ¿bien? Capacidad de otorgar una buena calidad de imagen aún teniendo una muy baja dosis de radiación, ¿bien? Y lo otro, mostrarle al médico los software que vienen, ¿bien? La capacidad de las nuevas aplicaciones que vienen, por ejemplo, en este caso, la estación de trabajo, viene con software para ver el COVID de una forma mucho más interesante, que lo veríamos no solo en imagen axial, sino podemos ver
el infiltrado que genera el COVID, ¿ven? A color mucho más llamativo. Software específico para analizar el colon, para evaluar pólipos, ¿bien? Como en este caso. Bien, software avanzado para análisis de colon, software avanzado para estudio de cardio. Entonces, importante que el médico pueda ver esa cantidad de software que tienen disponible en este equipo, ¿bien? Que le permita marcar diferencia con tecnologías pasadas y sobre todo que permita realizar mucho más fácil y más rápido el análisis que normalmente le tomaría más tiempo hacerlo. ¿Okay? Por último, vamos a sentarnos ya con la parte gerencial y vamos a discutir varios puntos. Por ejemplo, alta velocidad y eficiencia del tomógrafo. ¿Qué tan rápido es haciendo pacientes? ¿Cuál es el costo de inicio? Entonces, fíjense también algo muy importante. Muchas veces he visto que el tomógrafo A tiene un precio un poquito menor al tomógrafo B, pero resulta que el tomógrafo A es de 380. ¿Ok? Pero cuando vamos a instalar ese tomógrafo A, nos toca comprar un transformador que nos termina costando X cantidad de dinero y que si sumamos transformador más tomógrafo A, termina siendo más caro que el tomógrafo B. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de esta marca, el tomógrafo puede ser solicitado en 220 o en 380 voltios. ¿Bien? Eso nos ha ayudado a adaptarnos a la capacidad eléctrica de distintos países, ¿bien? Y no tener que poner un transformador adicional a la hora de la instalación. ¿Bien? Luego, ¿en qué tanto tiempo se hace la instalación? Si es muy, muy difícil de instalar, lleva muchos días o en 2 o 3 días. Eso también, muchas veces los tomógrafos hoy en día vienen plug and play prácticamente, de colocar gantry, mesa, cables y conectarlo al tablero y ya y permite arrancar en tiempo rápido. Y lo otro es, ¿qué tan amigable es ese tomógrafo para mis pacientes que van a ser en muchos casos los clientes de instituciones o el target a atender? Que permita la comodidad de los pacientes durante el estudio, ¿bien? Otro importante destacar es, aparte de tener en cuenta el costo de un equipo, también es bueno saber cuánto cuesta el contrato de mantenimiento más el costo de un tubo. ¿Por qué les digo? En algunos casos he visto que el tubo en X marcas cuesta la mitad de lo que costó el tomógrafo. Bien, entonces, en un periodo de 6 años que son tubos que no toleran más de 2 años de uso, algunos hasta 1 año de uso, en tiempo de 4 o 5 años habrás comprado 3 tubos y habrás gastado más dinero de lo que costó el tomógrafo. Si miras un poquito eso también, puedes evaluar con qué empresa te conviene mejor también los contratos de mantenimiento y los costos de tubo. Esto hay que tenerlo claro antes de hacer la negociación, ¿bien? Lo otro es no solo enfocarnos, ¿bien?, en la velocidad del equipo, sino también en cómo vamos a diseñar el área. Porque les digo, siempre la parte gerencial quiere aumentar la cantidad de pacientes que se pueden realizar por día. Pero si diseñamos un área que es torpe, digamos, que no es fácil de atender a un paciente, solo hay un cubículo y esto amerita que el paciente entre a la sala, entra al vestidor, se cambia, entra el tomógrafo, luego otra vez el vestidor, nosotros mismos estamos haciendo el proceso lento. Es súper importante que se diseñe el área con 2 vestier o 2 vestidores. ¿Con qué finalidad? Entonces, imagínense que en el vestier 1, el paciente ya está cambiado, se monta en el tomógrafo, le estamos haciendo la tomografía, pero mientras lo estamos atendiendo, ya el paciente 2 se está cambiando. Bien, el paciente 1 ya termina de hacerse la tomografía, entra a su vestier a ponerse nuevamente la ropa y el paciente número 2 ya está listo para el tomógrafo. Entonces, son de 5 a 10 minutos que nos estamos ahorrando de tiempo muerto entre un estudio y otro, simplemente por tener un mejor flujo de trabajo gracias al diseño de la sala de tomografía. ¿Ok? Lo otro es que a la hora de tomar una buena decisión, es importante comparar peras con peras y naranjas con naranjas. No podemos comparar un equipo de tubo de 5 MHU con un equipo de tubo de 2. Bien, es como que quisiéramos comparar un automóvil de motor 1.0 con motor de 2.0 y le queramos preguntar al del 2.0 por qué me lo está vendiendo más caro. Bien, no son tecnologías comparables. Bien, entonces es súper importante que podamos homologar las tecnologías a la hora de tomar una decisión. Decir, bueno, mira, tú me ofertas un tubo de 5, ¿cuánto
me oferta la otra empresa el mismo tubo de 5. Ah, que no tiene tubo de 5, solo tiene tubo de 2 o de 3.5. Entonces, ahí empieza a haber una diferencia en la cual los precios probablemente no pueden ser comparables. Mi recomendación, recuerden, tubo de 2 dura normalmente máximo 2 años, tubo de 5 MHU suelen durar normalmente 5 años, tubo de 7.5 mayor pueden durar un poco más, ¿bien? Pero eso va a depender del volumen también. Pero normalmente los tubos de 5, nuestra experiencia en Latinoamérica es que duran 5 años, cada 5 años que el cliente va reemplazando un tubo. En otros casos que he visto tubo de 2 MHU, el tubo dura de año y medio, 2 años, dura muy poco y prácticamente se vuelven socios de la marca porque tienen que pagar la mitad de lo que costó el tomógrafo por instalar el tubo, ¿bien? Otro dato para terminar la conferencia es, por favor, pregunten cuáles son las certificaciones internacionales que poseen los equipos. Ejemplo, Comunidad Europea, está bien, pero prácticamente todas las marcas tienen Comunidad Europea, pero no todas las marcas tienen FDA en todos sus modelos. Muchos de los equipos que se venden en Latinoamérica no tienen la FDA, ¿bien? O sea, quiere decir que no se pueden vender en Estados Unidos porque no cumplen con el mínimo de calidad que piden los americanos, ¿bien? Lo otro es tomar en cuenta el país de origen. Por ejemplo, un equipo puede ser japonés, pero hecho en China. O puede ser americano hecho en China, o puede ser alemán hecho en China. Entonces, no necesariamente nos guiemos por el nombre de la marca. Pidamos una certificación de origen de los equipos para constatar dónde los fabrican. He visto clientes que han tenido problemas porque piden un equipo hecho en Europa, pagan por un equipo hecho en Europa, pero luego les llega un equipo que solo tiene de europeo la marca o el logo de la empresa que le ha vendido, porque el equipo es hecho, por ejemplo, en China y no cumple con los estándares internacionales que tendría un equipo fabricado en Europa. ¿Ven? Entonces es importante estar seguro dónde lo fabrican, no solo el nombre de la marca, sino que aparte del nombre de la marca, si es fabricado en su país de origen o es fabricado en otro país diferente. Bien, ya ustedes decidirán si les conviene o no les conviene, ¿vale? Que tenga FDA, pienso que es súper importante porque cumple con las normas internacionales de dosis de radiación y de calidad del producto. Bien. Y con esto ya, habiendo tomado en cuenta los 5 pensamientos o los 5 puntos de vista, podemos tomar una muy buena decisión. Bien. Espero les haya gustado un poco esta conferencia. Les recuerdo, mi nombre es Jesús Duque, especialista de aplicaciones para Hitachi Medical en Latinoamérica. Creo que es bueno compartir un poco de tips con los colegas, con los ingenieros biomédicos, con los médicos, para que puedan tener un poco más de claridad cómo tomar decisiones a la hora de adquirir un equipo de tomografía. Espero que todos sigan muy bien. Gracias a Fardit por haber compartido con nosotros este espacio, habernos permitido compartir este espacio con todos ustedes. Espero poder seguir llevándoles más información como esta, compartiendo con ustedes, y quedamos abiertos a comentarios y a preguntas. Recuerden mi canal de redes científicas, de grupo de redes científicas Anatoimagen. Me pueden ubicar por YouTube, me pueden ubicar por Instagram, me pueden ubicar por Facebook. Bien, síganos. Estamos subiendo constantemente nuevos videos a nuestro canal de YouTube en Anatoimagen. No olvides suscribirte y poder compartir mucho más información como esta. Que todos estén muy bien y que sigan disfrutando de este gran congreso.